Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25. Seguimos con nuestro activismo por las comprensiones, porque sabemos que son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones, y en un mundo cada vez más complejo se requiere accionar hacia los aspectos esenciales, porque si no los buscamos activamente, se permanecen ocultos o en nichos muy pequeños, y el marketing y las tendencias del mundo a veces nos sobrepasan y eso uno no tiene que hacer nada y a uno lo inundan con eso, pero las cosas esenciales requieren un esfuerzo. Y en este cuarto capítulo del ciclo tenemos de invitado a Ignacio Fernández. Bienvenido, Ignacio. Hola Sebastián, un gusto. Ignacio en este momento está en España, así que tenemos una cierta diferencia horaria ahí. Entonces, primeramente agradecer por la posibilidad de encontrarnos, de conversar, de acceder también a poder participar de este ciclo, de este canal. Y primeramente pedirte si nos puedes contar un poco de ti para que la gente más o menos te sitúe en algún lugar del ser del Bien, mundo. muy bien. Bueno, agradecerte mucho, Sebastián, a felicitarte. Me encanta esto del activismo por las mejores comprensiones, para las mejores decisiones, lo encuentro notable. Yo, estudiante de la vida, curioso, padre de 5 hijos, de edades bien distintas, de 33 a 7, casado, profesionalmente de origen psicólogo, súper fanático de la música, de la lectura, soy súper lecturín y estudioso. Bueno, me encanta el fútbol, la Fórmula 1. Como me vine a vivir a España, del pádel, me puse a jugar pádel, así que estoy de lo más entretenido también. Y profesionalmente, 4 momentos. Al principio, ejecutivo de recursos humanos, el siglo pasado, Sebastián, ¿eh? Ejecutivo de recursos humanos de varias compañías. Luego renuncié, no era un mundo para mí. Me fui al mundo de la consultoría, del cual no he salido nunca. Luego me invitaron a ser parte del equipo fundador de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ahí estuve 15 años y ahí armé varios programas, pues el Diplomado en Felicidad Organizacional, donde nos conocimos, el Magíster en Habilidades Directivas, hice clases en un montón de partes, un programa, y empecé a escribir libros. Y yo, a ver, ya voy a hablar de los libros. Y renuncio el 2017 a la Adolfo Ibáñez porque por los libros, las charlas, viajé mucho, y ahí armamos Lead Institute, una academia de liderazgo, que es donde estoy hoy día. Yo estoy con eso y con la Casa del Sí Mismo. Entonces, Lead Institute, formación de líderes en una mirada súper de borde, y Casa del Sí Mismo, que es una escuela de conciencia. Y esas dos patas describen súper bien a qué me he dedicado en mi vida. Me he dedicado a la transformación, eh, y soy más conocido por la transformación organizacional, de líderes, equipos, bienestar organizacional. Ya a eso me dedico y en eso me gano la vida, voy a decirlo de esta manera, ¿ah? Y doy muchas charlas, talleres, pero también, y ahí tengo libros, ¿no? Felicidad organizacional, liderazgo efectivo para el alto desempeño, el año que viene se publica liderazgo redárquico, pero también tengo la otra pata en transformación personal. Y ahí escribí el 2011 GPS Interior, y ahora hace poco, hace 5 meses, publiqué La Senda del Despertar, y que tiene como foco el cómo y por qué desarrollar autoconocimiento y automaestría. Así que esos son mis dos sombreros: transformación de equipos y líderes y transformación de la conciencia individual. ¿Mm? Bueno, súper interesante porque yo también podría describirme más o menos en esas dos patitas, porque yo también de recursos humanos, gestión de capital humano, pero por otro lado también siempre muy curioso de los aspectos del ser, del desarrollo de la conciencia, del autodescubrimiento y todo eso. Así que vamos a ver si podemos ir ahí Súper. culebreando entre las dos cosas. Me gustaría partir la conversación indagando un poquitito, curioseando en la senda del despertar, que además tiene como su bajada de la Sí, automaestría. ¿Qué nos sí, pudieras contar de esa experiencia del libro y sobre todo de lo que te llamó a escribir ese libro también? sí. A ver, lo que me llamó a escribir el libro mm, fue durante la pandemia. Vi tanto sufrimiento, agotamiento, estrés, desestructuras, gente que no lograba conciliar la vida personal con la vida laboral, como dice Gonzalo Pérez, un psicólogo y astrólogo. Gonzalo dice: la pandemia fue un regalo en envase de desastre. Entonces, mucha gente se quedó con el envase de desastre y lo dramático, pero al fondo había un regalo, y el regalo pareciera que es autoconocimiento. Y algunas personas recibieron ese regalo y, voy a decir de esta manera, aceleramos o despertamos o aceleramos nuestra evolución, nuestro crecimiento, y otros
y lo digo súper cuidadosamente, se rigidizaron en las concepciones previas. ¿M? Entonces, la senda del despertar nace como una necesidad íntima mía de intentar develar cuál es el patrón humano de lo dormido a lo despierto. El viaje que tenemos que hacer todos al final, ¿ah? En algún momento en esta vida o en otras. ¿Ah? Entonces, ese fue el chispazo, Sebastián. Me costó harto escribirlo, ¿ah? Porque es un libro que entra en cosas de espíritu. Yo hablo abiertamente de la dimensión espiritual, de la madurez espiritual, y yo no quería escribir hace años tan abiertamente de eso porque sé que hay gente que le gusta más lo fenomenológico, ¿se entiende? No le gusta la perspectiva metafísica. Pero bueno, al final del día yo he estudiado un montón de gente evolucionada, maestros, leo biografías, y al final puntos más, puntos menos, todos llegan a una concepción de lo superior, o de la vida, o de la energía de la existencia. Me da lo mismo como lo nombren, ¿te das cuenta? En ese sentido es súper interesante, por ejemplo, escuchar o leer a Humberto Maturana. Cuando Maturana le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Maturana, muy fenomenológico, muy biólogo, decía, sabe, yo no sé si existe Dios, pero el cuerpo humano funciona perfecto, la naturaleza funciona perfecto, es un misterio, y ahí debe haber algo, ¿se entiende, no? Claro, yo podría mantenerme en eso, pero a mí me parece que hay un orden, una inteligencia superior que crea los planetas, la naturaleza. Yo siempre pongo este ejemplo medio simple. Juntemos a los genios más genios y va a ser imposible que alguien diseñe el cuerpo humano. Imposible. Ninguna mentalidad humana puede diseñarlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí uno lo agarra como una cosa un poquito humilde, ¿no? Decir, parece que hay un algo superior. Bueno, eso fue lo que me movió a escribir La senda del despertar, como el describir la ruta del yo dormido al yo despierto, del yo tradicional al yo consciente. Eso es lo que me movió. Bueno, súper interesante porque ahí juntas dos mapas súper profundos, que uno es el autoconocimiento sin un trasfondo y luego el autoconocimiento con un trasfondo metafísico, que Por uno pudiera supuesto. también distinguirlos y ponerle límites, qué sé yo, pero yo también soy afín a esa mirada, creo que hay algo, ya no sé cómo Sí, se llama, ya no sé lo que es, ya pudiéramos conversar si es la propia armonía del universo lo que uno debiera entender como Dios, si son estas leyes que quién sabe quién las fundó, pero que hoy que han generado el universo, el planeta, la vida, el ser humano y que nos sí, llevan a- es asombroso, o sea, realmente sí. cuando uno se pone a Bueno, pensar esto, es decir, es, wow, es fascinante, o sea, si veníamos de una célula o hubo un Big Bang o qué pasó, pero pasó lo que tuvo que pasar para que hoy en día tú y yo estemos conversando. Y eso es eso. maravilloso, o sea, es una Sí. cuestión inimaginable en las Por eso posibilidades del infinito. Por eso yo sintonizo, vibro con lo que tú estás diciendo, por eso no me tropezaría en la palabra, ¿se entiende? Dios, me encanta como lo dijiste. Hay leyes naturales que uno abre los ojos y operan, punto, operan, funcionan. Pongan el nombre que quiere usted, de dónde viene, lo que tú estás diciendo. ¿Ah? Pero, pero, ah, pero hay leyes de sintonización, hay leyes de armonía, hay leyes de correspondencia, hay leyes amorosas, y uno lo empieza a ver en distintos dominios, o sea. Entonces, está bien. ¿Ah? Si a alguno le queda lejos la concepción de hecho, yo a mí mismo no me digo diosa, no digo hay Dios arriba, digo, creo que hay una fuente energética inteligente que a mí me es imposible comprenderla, pero veo que opera, y veo que cuando yo me logro conectar con esa corriente de vida, y esa corriente de vida yo en mi caso la siento muy anclada en mi cuerpo, en mi corazón, y me sintonizo con eso, y suelto el control de lo humano como una cosa más egótica, ¿no? Ah, voy a planificar, voy a tener todo dominado. Cuando he hecho eso, que lo hice muchos años, y todavía lo hago en algunos dominios, pero voy de salida, cuando me permito en esta cosa que es tan fácil de decir, pero que es difícil de hacer, es como confiar, conectarse y confiar. Y como no empujes el río, ¿no? Que la vida te vaya trayendo en el presente, y eso rompe el paradigma más machista, más masculino, más unicausal, más de control. ¿M? Como una vez me dijo un amigo, me dijo, te invito a no seguir un plan, te invito a dejar que emerja el ser. Y a mí me hace ni sentido cognitivo, pero me cuesta, po, porque yo necesito que la cuestión se ordena. Esta es mi batalla interna, ¿te das cuenta? Ya estoy en la. Pero bueno,
interesante lo que tú dices, porque tú también en tu transitar, Sebastián, estás trayendo esto, ¿no? Es asombroso, y cuando uno mira eso y empieza a operar como en una cierta perfección todo y una cierta armonía, lo que no quita que uno distinga los diagnósticos de los problemas objetivos que hay en el mundo, ¿se entiende, no? Bueno, eso. Entonces, para volver al origen de tu pregunta, más allá del paradigma metafísico o el paradigma fenomenológico descriptivo biológico, ¿m? Lo que está súper claro para mí es que esas leyes que tú dices y otras operan. Y aquí hay un punto relevante. Alguna gente a mí me dice, ah, es que tú crees en eso. Y yo le digo, no es una creencia, porque la creencia para mí siempre es fragmentada. ¿Se entiende, no? A mí me parece que es conocimiento que es bien distinto. ¿Ya? No es que yo diga yo creo en esto. ¿Ah? Yo veo el funcionamiento de la naturaleza y hay leyes que operan. ¿Ah? Y uno mira el micelio y hay leyes que operan. Y uno mira los grupos humanos articulados y hay leyes que operan. Eso no es creencia, eso es conocimiento. ¿Mm? Bueno, dijiste hartas cosas que me parecen súper pertinentes a lo que es el camino del autoconocimiento, el autodescubrimiento, pero me gustaría aprovechar que yo sé que tú sabes sobre el harto del tema de confianza y me gustaría que te explayaras en la relación entre confianza espiritual y confianza egoica, porque Ah, yo siempre he dicho, claro, confía en ti mismo, sí, pero ese confiar en mí mismo a veces no es tan claro si estoy entregándole las riendas del caballo al ego o le estoy entregando las riendas del caballo a un ser más profundo, o en qué momento cabalgan los dos, o cuando uno y el otro. sí. Mira, lo voy a frasear como lo explico en el libro. ¿Ah? Yo en el libro explico que, o digo, que nacemos puros y naturales, lo digo así, y que como nacemos en una familia, en una cultura, en un país, tenemos que adaptarnos a esa cultura, tenemos que adquirir las costumbres y las tradiciones para pertenecer, para ser alguien, para que nos quieran. Y lo llamo el yo tradicional. O sea, nos ponemos el traje cultural familiar histórico que nos tocó. Pero ese traje eh, es como una armadura que encierra ese yo más natural, ese yo más esencial. Y si yo tuviera que describir de un modo súper simple la vida, yo creo que la vida es ese yo egótico que tú llamaste, personalidad, y hay una confusión, pues le decimos yo y creemos que yo es igual a ser, y ahí hay una confusión de lenguaje, ¿no? Eh, y a todos nos ha pasado, pues, esto de fijamos metas, tipo adolescencia, adultez joven, creemos que eso es la felicidad, creemos que eso es el ser, las logramos y nos damos cuenta que estamos vacíos, infelices, y ahí 40, 45, ¿ah? En promedio, ya no estoy dando ninguna receta, eh, uno dice, guau, esto que creía yo que era mi camino a la bienestar, a la felicidad, no está resultando. Y ahí este yo tradicional tiene que desidentificarse de eso, de esos patrones, desidentificarse del ego y volver a este yo más esencial. Entonces, hay dos confianzas. Una es la confianza en el sí mismo egótico, en el yo tradicional, ¿no es cierto? Que está dirigido por el intelecto. Es fuerte esto, y que desprecia el cuerpo, desprecia el corazón, desprecia las intuiciones, ¿se entiende? Es como muy economicista, muy tabla Excel, todo racional, a creer que todo es racionalidad. Y claro, cuando uno empieza a darse cuenta que eso ha tenido algunas efectividades, pero muchas inefectividades, empieza muy dudosamente, con mucho temor, a empezar a hacerle caso a las sensaciones. Y empiezan a aparecer como chispazos, lo que yo llamo en el libro la llamada del GPS interior. Y esa llamada es, eh, Sebastián, Ignacio, cualquiera, eh, eres más de lo que estás haciendo. Eres más de lo que estás haciendo hoy. Y ahí hay un paso rudo, Sebastián, que yo en el libro lo llamo la lucha. Hay un capítulo bien intenso, porque uno lucha con las partes de sí mismo. Po. Y uno tiene una parte muy egótica, personalidad, yo tradicional, y esta parte intuitiva, que decimos, chuta, soy un ser en construcción, intuyo que tengo un cierto camino, voy hacia allá, pero estoy en un entremedio súper angustioso, ¿se entiende? ¿No? Y sé que tengo que dejar algunos patrones, y sé que tengo que dejar de ser, voy a inventar vanidoso, iracundo, narciso, cualquier cosa, pero es lo que he aprendido toda la vida, y ahí me agarro una cosa compasiva, han sido nuestros patrones de sobrevivencia, ¿te das cuenta? Entonces, estamos en un entremedio que es angustioso, que es súper angustioso, y
Entonces, para volver a tu pregunta, la confianza egótica es la primera, ¿no? La confianza en creer que uno, el ser humano, es causa y referente. La mirada más antropocéntrica, ¿no? Que ha estado tan marcada los últimos años. Creer que todo está al servicio del ser humano, que eso es de un narcisismo cultural brutal. Versus esta otra mirada, que hoy usa una palabra de Rolando Toro, ¿ah? El creador de la biodanza, que habla del principio biocéntrico y dice la vida en el centro. Pero cualquier vida, no solo la nuestra. Y eso nos iguala con todos los seres humanos, con todos los seres sintientes. Entonces, cuando él dice, lo que hay que cuidar es la vida, y cuando uno entiende que adentro de uno hay un yo esencial, un ser que es distinto del yo previo, se abre un espacio de crecimiento. Y esa confianza es una confianza radical. Voy a usar este nombre, radical. Radical en el sentido de raíz, ¿no? De ser el que uno verdaderamente es. Y pasa lo que a mí me pasa conversando con mucha gente que está despertando, y es que tienen una certeza sentida de hacia dónde tienen que ir, que tienen que ser mejores personas, más saludables, moverse más por el propósito, dejar las apariencias, ponerse más sencillo, guardar un poco más de silencio. Estoy dando algunas ideas de un montón de gente que uno se va encontrando. Eh, y hay certeza de hacia dónde hay que ir, pero no hay certeza de los pasos siguientes. ¿Se entiende? ¿No? Y esa es la confusión. Entonces, hay una confianza súper radical en es para allá. O sea, sé el destino, pero no sé cómo son los siguientes 20 kilómetros. Y eso requiere mucho autoconocimiento, requiere, en mi opinión, prácticas cotidianas. ¿Eh? Las personas que han venido antes a tu programa han hablado de eso, ¿no? Ya hay práctica, ya hay meditación, hay cuánta práctica que lo que hace es que nos conecta, en mi opinión, con la corriente de vida más grande, ¿no? Así lo veo, me alarga mi respuesta, pero así lo veo. No, lo único complejo de las respuestas largas es que dices muchas cosas importantes y después tengo que escoger cuál de ellas referirme. Pero eh, hay alguna que me... Mira, recuerdo lo del GPS interior, porque finalmente en esta lucha, en esta, entre comillas, hacer lo que yo sé que me ha resultado medianamente adaptativo, en la parte más egoica. Por otro lado, tener alguna intuición un poco general de que ya como que hay algo que se va notando un poquitito más de una insatisfacción, una tensión, un dolor, un sufrimiento. Bueno, ese aspecto puede adquirir muchas formas según cada uno, pero Sí, finalmente aparece la pregunta, bueno, y si no es esto, entonces ¿qué? Entonces, sí. ¿quién? Y ahí aparece, Mm, me parece muy pertinente el tema del GPS interior, de encontrar en esta como cuestionamiento existencial, como mm, querer sacarse una capa, ya como que ya no este traje ya no me está sirviendo para este periodo de la vida. Muchas gracias por toda la ayuda para que me ayudó a llegar hasta acá, pero empiezan a aparecer, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está la justa medida de cada cosa? ¿Para dónde voy? Aparecen temores. Obviamente el ego también hace lo suyo, que bien mirado puede hasta aportar, pero los análisis transaccionales de cuánto me va a costar esto, dejo esta pega y me voy a poner una comunidad para allá o armo mi propio negocio en otro país, y aparecen muchas cosas que requieren una guía. Y sí, justamente al parecer es el autoconocimiento el que pudiera ayudarte, aunque sea, como yo digo, al próximo paso sin saber el subsiguiente, pero ya por lo menos eso, aparece una luz que ilumina eso, algo. sí. A ver, anoté varias cosas de lo que, de lo que planteaste también. Vamos con el GPS interior. Esa es una metáfora que yo uso para creer en la brújula interna. ¿M? Y esto, que puede ser un lenguaje medio raro, eh, hoy sabemos, a través incluso de estudios de neurociencia, que hay en los siete centros de energía hay grupos neuronales. Entonces podemos perfectamente hablar de la inteligencia del corazón. ¿M? ¿Y qué es el GPS interior? Es confiar que esa corriente de vida que somos, sí, esa corriente de vida, em, porta una sabiduría, una sabiduría que nos llega, que la tenemos, que está regalada, que la tenemos todos, pero el tema es que para que esa sabiduría se traslade a acción concreta, tenemos que acogerla, conectarnos, hacerle caso. Y yo, para eso, se me ocurrió esta metáfora del GPS interior. ¿Y qué es el GPS interior? Que es esta corriente de vía que tiene todas las cualidades posibles, es la que me va orientando.
Y aquí pasa algo bien potente, Sebastián. Como tenemos una deriva súper racionalista, queremos que el GPS interior nos baje como un catálogo de instrucciones, nos manda un manual, ¿ah? De cortapalo, de qué hay que hacer. Y a mí esto me parece significativo. El GPS interior, para escucharlo, hay una tríada de conexión, que es la mente en silencio, el cuerpo centrado y las emociones tranquilas. Si uno no está en ese estado, no va a escuchar a su GPS interior. ¿Mm? Por eso, bienvenida a meditación, bienvenido yoga, bienvenido mindfulness, bienvenidas prácticas de respiración y otras que logren esto. Y aquí viene una idea también, y es que el GPS interior se manifiesta como sensación sentida. O sea, ¿cómo se expresa? Con sensaciones, con intuiciones. No se expresa con ideas. Entonces, una vía privilegiada para el autoconocimiento es aprender a entrenarnos, a sentir la sensación, ponerle nombre y preguntarnos cuál es el mensaje de sabiduría que nos trae. Entonces, la inteligencia del corazón, ¿qué hace? Hace eso, trae las señales y uno pone el intelecto secundariamente a servicio de eso. ¿Me explico? Se siente, ¿qué es esto? Y ahí me pongo a pensar, pero la señal, el disparador, el atractor, la sabiduría, está en la sensación sentida que mora en el corazón. Y yo a todo eso le llamo GPS interior. GPS interior. ¿Mm? Y aquí algo bien importante, dijiste algo, ¿eh? Cuando uno tiene estos como eurecas, yo los llamo micro despertares, ¿eh? Micro despertares. Pero conozco mucha gente que tiene un primer eureka y se siente iluminado y empieza a repartir, a predicar como gurú. Son micro despertares. Uno sube, baja. Duerme, despierta. Micro despertares. Y, y en ese sentido, a mí me parece bien importante, y no sé si estáis de acuerdo, que el autoconocimiento es gradual. Es gradual. Es decir, porque hay gente que me dice, ya voy a vender todo y me voy a ir a una comunidad como tú dijiste. ¿Mm? Chuta, de a poco. Porque el yo previo, el ego previo, se tiene que ir acostumbrando. Si el ego previo percibe que va a haber un cambio muy radical, piensa o siente que se va a morir y va a hacer todo lo posible por mantenerte. Y nos va a rodear de los miedos. Si la herramienta del ego es el miedo. ¿Mm? Por eso yo creo que la transformación personal son pocas prácticas sostenidas en el tiempo. Y cuando a mí personas me piden mi ayuda o coaching, yo les digo de a poco, prueba de a poco. Es igual que en las empresas, disculpen lo ñoño. ¿Eh? No hago una transformación radical, no va a un cambio cultural, ¿para qué? Implemente una práctica en poquitos grupos, vea cómo funciona y testee. Si al final esto no es por fe en el sentido de créame, es prueba, prueba y ve cómo se va haciendo. Así que paso a paso. Y otra cosa que dijiste es el ego. ¿Ah? A mí me parece re interesante porque he leído muchas concepciones del ego como que fuera algo malo. ¿M? Y el ego nos permitió individuarnos. El ego nos hizo constituirnos. ¿M? Claro, ego igual yo tradicional. Entonces, claro, nos sirvió durante muchos años, pero ahora hay que trascenderlo e integrarlo. Me gustan esas dos palabras, trascenderlo e integrarlo. Y un ejemplo que me gusta, yo creo que el ego es como una mascota molestosa. ¿M? Siempre vaya a tener a la mascota molestosa al lado, siempre. De hecho, la tengo acá al lado y está con un juguete y quiere que se lo tire y que aquí está, justamente. Bueno, ahí está el ejemplo del ego. ¿Ah? Y está ahí molesta. Por lo tanto, al ego no hay que suprimirlo, cancelarlo, sepultarlo, matarlo, dejarlo ir, ninguna de esas cosas. Al ego hay que reconocerlo y hay que decir, mi ego es, y cada uno sabrá, voy a inventar, vanidoso, por decir cualquier cosa. Y hay que darle a ese ego vanidoso que está como un perrito, un gato molestando, darle lo justo de alimento para que se quede tranquilo. ¿Se entiende, no? Y cuando está tranquilo, uno puede seguir avanzando en estas pruebas de autoconocimiento, automaestría, escuchar el GPS. Porque si uno no alimenta el ego, nos va a rodear con los miedos, con los fantasmas, con las brujas, con la sombra junguiana, ¿no? Sí. Bueno, justamente se lo tiré, le tiré el juguete para allá, lo fue a buscar y se quedó mordiéndolo más allá, así que funcionó la receta. Eh, Oye, Ignacio, me gustaría indagar un poquitito en algo que me hizo harto sentido, que tiene que ver con lo que yo justamente venía pensando hoy día, de este como sentir sentido, que es una toma de conciencia, en verdad, pues es prelingüística, Sí, eh, pero yo me he estado trabajando últimamente en cómo me siento.
no con la pregunta de cómo me siento, sino con prestar atención a cómo me voy sintiendo en el día. Y me he ido dando cuenta que primeramente después de la pandemia, como que grados de bienestar o de felicidad que yo tenía se fueron. Y no fue que yo haya vuelto a lo que yo recuerdo que era yo antes de la pandemia, sino como que quedé a medio camino. Y Sí, perdí alegría, perdí energía, perdí cosas. Y me empecé a dar cuenta de que esos, en qué se traducía en un sentir que yo siento como en el pecho, que es un sí, poco más amargo. Entonces hoy día justamente pensaba y yo decía, bueno, podrías tratar de cambiarlo. Bueno, yo he estado trabajando la gratitud, sin una metodología, pero cada vez que puedo agradecer. Cosas sí, desde las más simples a las más complejas, pero siempre hay cosas para agradecer. Y me doy cuenta que si bien ese sentido que yo tengo en este silencio, que además coherencia algunos dominios de acción y cierra otros, y es ahí donde yo también me he dado cuenta que he perdido capacidad, por ejemplo, de jugar con mi hija. mm, ¿Cachai? Entonces me doy cuenta que si yo medito o presto atención o agradezco, como que se diluye un poco, se diluye, como que mm, vuelve al, comillas, cero, entre comillas, y a sí, medida que voy trabajando en este ejercicio, voy sedimentando progresivamente otra cosa al mismo tiempo. Muy lento, pero yo he notado que digo como hormiga, pero, o sí, sea, quiero reiterar de que es un trabajo que se puede realizar, no es una cosa mágica que va a tener que bajar un gurú y tocarte y vaya, no mm, es progresivo como tú dices, no vamos a transformarnos enteros, pero mira, no sé, pues como dicen algunos, lávate los dientes con tu mano que no es la tradicional, ese pequeño cambio ya estimula una parte de tu cerebro diferente al otro. El agradecer sí, introduce un emocionar novedoso en lo tuyo, hacerle cariño a una mascota, y eso te va haciendo en el hacer. sí. A ver, varias cosas, Sebastián. Primero, gracias por traerlo ahí en primera persona. A ver, el autoconocimiento es en movimiento. Suena muy sencillo, pero es en movimiento. ¿Ah? Es decir, tenemos que permanentemente, de distintas maneras, moviéndonos. Uno sabrá si es afectivo, emocional, espiritual, físico. Te voy a poner un ejemplo bien que puede parecer simple. ¿Ah? Yo era súper deportista de joven, súper deportista. Jugaba en el fútbol hasta que me corté los ligamentos y rompí una posible carrera futbolística. No, es broma, broma, no era bueno, pero... Y ahora que estoy acá en España, y también está pasando en Chile, me puse a jugar pádel. ¿M? Y me da lo mismo si soy bueno o malo. Estoy en movimiento. Y es impactante lo que aprendo jugando pádel. De mis ritmos emocionales, de lo acelerado, de lo enojón, de lo calmo, de lo... ¿Se entiende, no? Eh, bueno, eso es lo primero, en movimiento. ¿Ah? Esto que tú decís, lavarse los dientes con la otra mano, agradecer. Hay que hacer cosas distintas. Como dice Jorge Drexler en una canción, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. ¿Ah? Bueno, eso por una parte. Y toda la Perdón, reflexión, sí, perdón, para no perder la oportunidad. Y eso es tan así que también conecta con lo otro de la vida entera. O sea, el ser humano que no hace cosas para mantenerse vivo tiende a morirse. El hecho eso, de estar vivo es porque tenemos que hacer cosas para mantenernos vivos. Si uno no hace nada, se muere. Y de ahí para exactamente. arriba todas las coherencias que podáis Exactamente. pasar. Y en ese sentido, cualquier rigidez conductual o cualquier rigidez de creencia es una cierta muerte en vida. Y lo digo con mucho respeto. Hay gente que se casa con ideología religiosa y creen que eso entra en una suerte de superioridad moral con los que no compartimos aquello. Y eso, que en mi opinión es puro miedo a no querer ir a hacer el camino del despertar, y se van esos patrones, pero se detienen, ¿se entiende, no? Se detienen bueno, eso se entiende. Mira, ¿sabes qué? Me evoca lo siguiente. No sé si conoces a Carmen Cordero. Carmen Cordero es la directora del Centro de Integración Cognitivo Corporal. Ella es bióloga y estudió y fue discípula de Maturana y de Varela, ¿m? Y tiene su propio método basado en biología. ¿Ah? Y ella dice cosas alucinantes. ¿Ah? Yo hice un par de cursos con ella. Y ella dice, mire, uno de los problemas de este tiempo es que tenemos un estilo de vida que no es coherente con la vida, como partimos la conversación, la vida. Y dentro del método, basado en N evidencia que ella ha desarrollado,
y me quedé cuando hablaste de la atención. Y ella dice, mire, si aquí hay una idea que tenemos que expandir, el cuerpo sabe, el cuerpo sabe. Tu cuerpo, el de todos, el mío, respira, late, digiere, si uno baja una montaña, nos equilibra, no hacemos nada. El cuerpo sabe, ¿se entiende, no? Hay un control autónomo, el cuerpo tiene un control autónomo. Y de ahí viene esta idea de Humberto Maturana eh, de la biología del conocimiento. Y ella lo frasea muy bonito, ella habla de la cognición corporal. Y ella dice, el cuerpo sabe, en el cuerpo está todo, yo le agrego lo de la inteligencia del corazón, ella no dice eso. ¿Eh? Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que prestar atención a las propias sensaciones. Y ella dice, es la conciencia propioceptiva, en la conciencia de las propias sensaciones, donde está el material, la materia prima de la sabiduría para la vida. Entonces dice, ella no lo dice así, te insisto, ella es bien bióloga y es bien rigurosa, yo estoy alargando el lenguaje, lo voy a decir con mi lenguaje. Usted quiere seguir una vida de autoconocimiento, atención permanente a las propias sensaciones y validez absoluta, porque ahí está la sabiduría, porque el cuerpo sabe, porque la mente nos miente, las emociones las podemos, a veces nos podemos autoengañar, pero el cuerpo nunca miente. Entonces, si es tan evidente desde la biología y desde la neurociencia eso, nos están regalando el conocimiento, po. ¿Ah? Y me quiero quedar con esta sensación tuya de, a veces me desenergizo, me desvitalizo, me cuesta, porque estamos en un entre, ya lo dije, ¿ah? Pero entre este yo tradicional y este yo atencional nuevo, esencial, nos cuesta, po, porque, y aquí una idea de Freud, la compulsión a la repetición, porque ante lo nuevo volvemos a lo conocido, po. ¿Mm? Y por eso, sumarme a lo que dijiste, pasito a pasito. ¿Ah? Yo en el último capítulo del libro hablo de algo que se está hablando ahora, pero que es así nomás, que es el poder de los hábitos cotidianos. ¿Mm? Yo le recomiendo a la gente, no sé si leíste Hábitos Atómicos de James Clear, y James Clear en ese libro lo que dice es, con un montón de evidencia, los cambios extraordinarios son pequeños pasos cotidianos. Y lo dice así, y lo funda de mil maneras. Y ahora que vamos a estar pronto, o sea, que estamos en época de Año Nuevo, ¿no? Que estamos en época de Año Nuevo, que fue hace poco, eh, uno hizo una lista de, todo hicimos, mucha gente una lista de deseos, y esos deseos a veces son inalcanzables, ¿te das cuenta? Quiero bajar 20 kilos, me quiero cambiar de trabajo, no sé qué. Y lo que dice James Clear es, sabe, una vía privilegiada de autoconocimiento es no buscar resultados, sino buscar una identidad. Míralo como lo dice. La identidad que yo quiero ser. Y esa identidad, bajarla a hábitos cotidianos, simples, fáciles. Y esos hábitos, hacerlos todos los días. Y si usted hace todos los días agradecimiento, caminar 20 minutos, comer ensalada, anda a saber tú, cada uno sabrá cuál es su hábito asociado a la identidad deseada, ¿no? Él dice, si usted lo hace todos los días, no se va a dar cuenta cuando el cambio extraordinario aparezca. Y eso hay mucha evidencia que es así, tú lo dijiste recién. Tú lo dijiste recién. Sí, es muy interesante e importante poner la bandera en el mirar para adentro. Mm. Yo siempre digo, yo creo que casi todos resuenan al llamado. Si uno le dice, te gustaría sentirte mejor, te gustaría ser feliz, más feliz, te gustaría desarrollarte, autoconocerte, qué sé yo, calibrar tu GPS interior, siempre o la mayoría de los casos hay una recepción positiva. Incluso uno mismo, quizás natural, pueda también sentir el llamado. Pero la pregunta es, sí, ya, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cachai? Sí, Y sí, justamente es esto que tú señalas de, pero parta por prestar atención a la inteligencia corporal, que también se ha cuestionado mucho porque el enraizamiento neuronal llega hasta todos lados, que es una ilusión que la cosa se genera como por esta zona de la cabeza, quizá porque está asociado mucho lo visual a la creación y la representación, pero el cuerpo también piensa. por Claro, supuesto, piensa de otra forma que después, si uno presta atención y calibra sus palabras, puede emerger como una reflexión iluminadora, transformacional, en el cuanto se alinea con la sabiduría iniciática. Y de ahí donde también justamente en esa transformación es donde opera el ego y te va cambiando el mensaje, te lo va desvirtuando, te lo va llevando a tendencias. Y creo
pienso y lo que he aprendido un poquitito, que a veces si uno sigue prestando atención, a pesar de que se equivoque, uno empieza a distinguir el saborcito de haber seguido al ego, de haber seguido a alguna otra parte de nuestro ser más abarcativa. Eh, Eso, Me gustó que hubieras partido hablando también de la espiritualidad, porque también en otros contextos hemos hablado mucho de este componente. Y sí, ha sido muy iluminador para mí acuñar esta como distinción básica de que vivimos primeramente en dos mundos, en el plano material y el plano inmaterial. Si basta con que tú cierres los ojos, que tu realidad continúa y no tiene ningún asidero material. por supuesto. Entonces tenemos una realidad inmaterial y una realidad material en la cual habitamos. Y de ahí podemos cultivar riquezas materiales y riquezas espirituales, en donde las riquezas espirituales también son las que yo digo, si yo quiero acumular riquezas espirituales, no en el sentido de codicia, sino en el Sí, sentido de sí, decir, si yo quisiera algo, quisiera tener en mi pecho esta sensación un poco amarga que me quedó de la angustia, me gustaría tener armonía y felicidad o bondad. Y sí, que cuando lleguen los tiempos sea eso lo que me caliente mi alma y le dé sentido a mi vida y no dependa de un Ferrari o de una casa. por Y solo supuesto. ese primer mapa inicial, uno lo estruja y te cambia mucho el comprender. Sí, mira, a ver, este yo más esencial tiene harto que ver con lo que dice la psicología positiva, ¿ah? Es interesante. Pero cuando Aprendí la psicología... con el maestro ahí en el diplomado. Está bien, está bien. Y esto que dice la psicología positiva de que las personas más felices son las que se anclan en motivaciones intrínsecas interiores y no en logros extrínsecos. Y esto que el logro extrínseco es rico, da satisfacción. Es rico un par de zapatos nuevos, un auto nuevo, es rico, pero no da felicidad duradera. Y lo que da felicidad duradera son criterios internos que uno defina, pero que son internos. Y a mí me llama mucho la atención, Sebastián, te lo vuelvo a decir, que cuando yo me encuentro con gente evolucionada, que la busco activamente para aprender de ellos, primero me cuesta llegar a ellos porque son súper silenciosos, porque no están en las redes. ¿Se entiende? Porque están en una cosa muy piola, muy conectada muy conectada con esta energía de la vida, con lo superior. Eh, Bueno, y eso es lo que nos van enseñando, po. Eso es lo que nos van enseñando, a esas pequeñas prácticas, como tú dijiste hace un rato, ¿por dónde parto? Cada uno sabrá, te das cuenta, cada uno sabrá. Y mira, cuando hablo de la inteligencia del corazón, el corazón tiene como tres flujos, ¿no? El flujo de lo natural, el flujo de lo tranquilo y el flujo de lo suficiente. Entonces, a mí de repente me han preguntado, ya, ¿y cómo sé que voy en la senda del despertar? Así como, mándame un indicador, mándame un KPI. Y los KPI son sensaciones interiores y son paz, pasión y alegría. Y quiero dar los trazadores, ¿ah? Paz, pasión y alegría. Que no está en un estado maníaco, es todo mesurado, porque también convive con la pena, con la angustia, con las dificultades, también convive con eso. ¿M? Pero ahí hay un buen vector. ¿Ah? Y como tú lo decías tan bellamente con esto del camino de la madurez espiritual, que, que uno empieza a saborear, me gusta eso, y uno dice, ¿qué es esto? Y salí de una meditación y dejé de ser yo. Me conecté con algo muy grande que no tengo idea qué es y que me aportó paz, tranquilidad, una sensación del corazón calientito, no sé cómo decirlo. Yo a veces siento, voy a usar un lenguaje, yo a veces siento que la fe es el sentimiento de la iluminación, ¿se entiende, no? Yo cuando logro estar en esos momentos de luz, nada como de fuego sagrado, despierto con un sentimiento que yo le pondría de nombre fe, pero no en el sentido de la fe ciega, ¿se entiende? No es como... Y yo creo que la fe es un sentimiento de tranquilidad, fíjate, de decir, esto es, esto es. Y claro, tenemos una cosa muy bonita, porque cuando uno está conectado para arriba, vive eso. Pero yo creo que el gran desafío es eso, bonito, profundo, armónico, perfecto, hacerlo realidad en la acción. Por eso a mí me parece que no son los tiempos de ir a buscar retiros herméticos, de irse a la montaña, ni de excluirse. A mí me parece que hoy día la selva es la ciudad o donde uno esté, ¿se entiende, no? Y el trabajo más espiritual es con los hijos, es con la pareja, es con los compañeros de trabajo. Ahí se hace. La iluminación es acá. ¿Ah? Entonces, el eje vertical, me conecto, recibo.
pero lo despliego en acción efectiva. Y eso a través de los hábitos, y eso a través de la autoobservación permanente. Así como tú has traído la palabra conciencia, chequear la propia conciencia. ¿Mm? Y hacer examen de conciencia. A mí me enseñaron esa frase en el colegio, y es como, y como descriptivamente, qué hice bien hoy día, qué hice mal hoy día, en qué me sentí bien, en qué me sentí mal, y todos los días un 1% mejor. A mí me gusta esa regla. Todos los días un 1% mejor. ¿Mm? Sí, pasito a pasito. Que además también de ver algo también que es importante, la naturaleza social. Esto del estar bien también requiere como caldo de cultivo, entre comillas, un nosotros. Por supuesto. Yo comparto contigo, yo siempre digo, claro, si uno se sienta con una vela, un incienso en un lugar tranquilo, tras una práctica medianamente sostenida, uno adquiere ciertos grados de conciencia, incluso de bienestar. Pero otra cosa Sí, es en tiempo real, cuando tú estás metido en la selva que tú dices, o en la cotidianidad, en el convivir, ¿cuánto de eso termina generando una energía? Yo creo tal mucho cual. esto de que eh, las conciencias transforman conciencias, que cuando Sí, uno está, de alguna forma el cerebro, bueno, y las neurociencias también lo confirman a través de las neuronas espejo, esta de que mi sistema nervioso de alguna forma tiende a adquirir la forma del sistema nervioso del otro sin duda. biológicamente. No tengo que Sí, ponerme a pensar, que es el concepto, el principio de la empatía. Pero cuando uno se está con una persona que tiene un nivel de conciencia particularmente expandida o que tiene alguna virtud esencial radicalizada en él, algo pasa que uno también bebe de eso. sin Entonces duda. también cuando uno empieza a convivir con gente que sigue también la senda del despertar, o como uno le quiera llamar, eso también va polinizando y va haciendo que la transformación propiamente tal, sistémica, espiritual, se Eso, potencie. Lo contrario, eso, cuando uno se rodea de gente que tiene muchos pecados en el sentido de desvíos, ¿cachai? Del alma, donde la codicia ha terminado siendo el leitmotiv de la vida, por ejemplo, dentro de otras posibles pasiones, esa gente también ayuda a generar otros codiciosos. Entonces, si uno no está despierto, también hay cierta naturaleza greda que yo le llamo. sí, sí, qué potente. Mira, varias cosas se me vienen para que sigamos conversando. Primero, el poder del contexto. ¿Ah? El poder del contexto. Esta frase Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, porque uno de los riesgos del autoconocimiento es que pueda parecer egocéntrico, narcisista, solo yo. ¿Ok? Y lo que tú estás diciendo, po, o sea, cuando uno está en contextos de personas más despiertas, más evolucionadas, más sanas, uno se empieza a contagiar de aquello y de la energía que hay ahí. ¿M? Y aquí voy a usar este lenguaje nomás. Si las personas que empiezan a evolucionar empiezan a subir su nivel energético y empiezan a ampliar sus nociones de la vida y tienen atractores existenciales más pacíficos y más moderados, y esto opera por encaje energético, como tú decías. O sea, ¿ah? Si yo estoy operando en la rabia, voy a tender a juntarme con los rabiosos. Pero si empiezo a operar en la ponderación, me voy a empezar a juntar con los ponderados. Va a empezar a llegar sistémicamente. ¿Eh? Es recursivo, ¿no? Entonces, estoy con otros más de mejores niveles, más evolucionados que yo. Eso va a llegar a mí y yo recursivamente voy a empezar a irradiarlo y impactar en mis contextos. ¿Mm? Entonces, aquí hay algo súper interesante. La automaestría es solo. Puede parecer paradójico. ¿En qué sentido? Que nadie puede caminar por ti, nadie puede dar los pasos por ti. Entonces, en ese sentido, es solitario, es solo, pero es acompañado, no se puede hacer sin otros, no se puede hacer sin otros. Entonces, el yo relacional, ¿no? Yo, pero en contextos. Y por lo tanto, aunque suene súper raro, una manera de crecer es juntarse con gente más evolucionada que uno. ¿Ah? Participar de comunidades y aprender estas metodologías. Y esto, alguna gente me dice, se te pega por osmosis. No, es por campo energético. Es por campo, y además porque uno lo va confirmando en la propia experiencia. Vuelvo a decir, esto no es fe, esto es constatación. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando empecé a meditar, como veintitantos años atrás, Sebastián. Yo era súper, de hiperracionalista. Y 20 años atrás creía que la meditación era cuento, así, tal cual. ¿Ah? Hasta que un día me invitan a meditar, fui a regañadientes, Sebastián, así como, ya, ¿para qué no son? Me invitó mi señora, fue como, ya, bueno, ¿para qué no se choreara conmigo? Estoy siendo súper transparente. ¿Ah? Y llego y fue, wow. Y había una batalla entre mi intelecto y mi sentir, porque sentí
plenitud, espíritu, calidez, me sentí en casa, fue una sensación muy brutal, me sentí en casa y mi mente me decía, qué poco serio, qué poco chanta, no hay paper para esto, como operaba mi mente en esa época. ¿Mm? Claro, ¿qué empezó a pasar con los años? Que seguí meditando y tuve acceso a personas, a campos energéticos, a conocimientos, y empecé a darme cuenta yo que en mi vida, cuando yo estaba ahí, a mí me iba mejor en todos los dominios, me sentía mejor de bienestar y me iba mejor, me llegaban más trabajos, estaba más contento, me desplegaba más. Entonces, yo esa es la invitación que le hago a las personas, ¿te das cuenta? Yo siempre digo, no nos crean ni una cuestión de lo que estamos hablando, pero pruébenlo, pruébalo distinto, muévase, constate, lea, busque gente más evolucionada. Y aquí, ojo con los gurús espirituales. ¿Ah? Yo creo que hay que huir de los gurúes. ¿Ah? La gente que está de verdad en el camino de la madurez y la evolución espiritual es generosa, es generosa. No necesita discípulos, no necesita corte. ¿M? No cobra 4 millones de pesos por enseñarte la técnica. ¿M? Va a ser súper directo, ¿ah? Va a ser súper directo. ¿M? Me gustó cuando caracterizaste como tu hogar interior, Mm. que justamente me servían como ejemplos de riquezas espirituales. Quizá el término riqueza puede llevarnos a justamente lo contrario, de que es la acumulación. No, Quizá pueden no, ser valores espirituales, pero cuando uno empieza a buscar, bueno, la palabra autoconocimiento, auto viene de actus, del latín, que es acción. Es la acción de conocerme, pero ¿quién hace esa acción? Yo mismo. por Ya puede supuesto. ser porque mis circunstancias ya me están abofeteando en la cara y estoy muy incentivado a ello, pero finalmente si yo no doy ese paso activamente, no va a suceder mucho más de lo que las circunstancias cambiantes van a ir modelando en esta interdependencia inevitable. Yo Sí, una vez me dije, bueno, ¿por qué cambia el ser humano? Y dije, bueno, podría pegar de resumido, pero creo que en el 80-20 me puedo apalancar. Primeramente porque nuestra biología cambia y eso es automático. Hay ciertos influjos externos sin duda, pero hasta ubiquémonos en el cuerpo. Cambio porque mis circunstancias cambian. Cambio de país, llego a otra cultura y cambio. Y la tercera parte es cuando reflexiono sobre mí mismo, también me puedo transformar. Y yo creo que en esta triple articulación, el darnos cuenta de eso puede hacer que por el lado de los otros busque a gente que tenga algo que yo quiera, por ejemplo, gente más bondadosa. Si te quieres volver más bondadoso, júntate con gente más bondadosa. Ese pudiera ser un camino. por supuesto. Reflexiona sobre lo que te está pasando y te vas a dar cuenta que la reflexión además va a catalizar también cosas. Y tu biología te va a seguir también en algún grado. Qué potente. Es que me encanta. Es que sabes que lo vemos igual. Me impacta. No lo habíamos hablado previamente. Yo veo que la conducta consciente y la conducta es un emergente de tres dominios. Lo mismo que dijiste, pero lo voy a decir de otra manera. El dominio biológico, corporal, emocional, lo voy a poner todo junto, con la cognición corporal. El cuerpo sabe. Ahí está la sabiduría. Pero eso en interacción con nuestro lenguaje, lo lingüístico, el dominio de la comprensión de la mente. Y eso en el dominio de las relaciones o del contexto. Y es esa interacción sistémica la que finalmente genera la conducta como un emergente de esa interacción sistémica. Por lo tanto, cualquier cambio en eso va a hacer crecer o decrecer. Por lo tanto, juntarse, tener relaciones, estar en contexto de personas bondadosas, nos va a impactar, por supuesto, y va a activar cosas en nuestra biología y en nuestro lenguaje. Y ahí sí soy como de la línea de esto que plantea Maturana y Carmen Cordero de cognición corporal. Lo he hecho como cuatro. El cuerpo sabe. Pero si tenemos la mayor tecnología la tenemos regalada. El cuerpo y la mayor fuente de conocimiento también está regalada. La sensación sentida. Atención a las propias sensaciones. Entonces, puedo pecar de simplista, pero al final uno mira toda la evidencia y la evidencia científica, la evidencia sentida de gente que evoluciona espiritualmente y coincide, más allá de cómo se lo expliquen. ¿Te das cuenta? Sí, y recoger también de estos tres dominios que tú señalas, que justamente aparece lo espiritual como un aglutinador de todo. Por supuesto, por supuesto. Yo fue como el último componente que llegué a incorporar a esto fue la parte espiritual. Ujú. Como un componente, yo soy agnóstico y Sí, tendiente más ateo, pero sin sí, embargo también me fascina esto de los elementos del cosmos y las reglas y las leyes entonces, bueno, si alguien hizo eso, eso es Dios, o sea, o la sí. operación Bueno, de eso.
Ya podemos discutir si tiene barba, si es Yahvé, si es Buda, ya, no importa. Pero Claro, que hay algo que pero escapa de nuestro... estamos reconociendo que hay un algo. Claro, y ahí podemos filosofar sobre qué naturaleza. Pero este componente espiritual, de alguna forma, pienso yo y creo también y constato, de que es un sentido, de alguna forma, cuando uno pone ya, tengo el ego, tengo mi yo más espiritual, tengo mi vida y está la vida entera, pues, que es muchísimo Sí, más que sí, todo. sí, sí, Y todo ese caminito, termina siendo un hábito, es un transformarse. Y esa sí, transformación genera otra y otra, y bueno, y ahí viene esta como deriva espontánea, que me fascina también el término que explica Maturana de que la vida es una deriva coestructural, para entender lo que es deriva, lo que es espontánea, y yo digo, bueno, Maturana le pegó la cuestión, por lo menos para mí, increíble. en un Un genio, centro un que se genio, un enriquece genio. con muchísimas otras comprensiones, pero esa mirada de la biología cultural mata y resuelve de una buena vez por toda del primer día de psicología que te pregunta, ¿qué es más importante, la biología, la genética o el ambiente? Y todos Eres los el miembro. psicólogos se hacen debates para allá, para acá, y era como, mira, pasemos Maturana al tiro y no perdamos más tiempo en esto. Es el encuentro de Exactamente. estas dos cosas en dinámica espontánea. Y no le demos Sí, más vuelta, por ahí va. sí, sí. Y mira, y lo quiero decir por un lado medio desesperanzado. Ayer di una charla para colegios vulnerables, para escuelas vulnerables de Chile, y me hicieron una pregunta, me dijeron de que cómo se podía desarrollar la colaboración y el autoconocimiento en contextos de violencia. ¿Mm? En colegios en que hay violencia, en entornos muy violentos, padres. Y fue súper interesante la conversación, porque aquí estamos en la dimensión contexto-relaciones. ¿Mm? Y si ese contexto es muy violento y es muy negativo y la gente está en la sobrevivencia, se le va a hacer muy difícil el despertar, porque está la sobrevivencia. Y ahí no nos tenemos que contar cuentos. ¿Mm? En ese sentido podríamos decirlo así como el autoconocimiento es elitista, ¿se entiende, no? Requiere tener condiciones tranquilas, requiere tener necesidades básicas satisfechas. ¿Mm? Por eso, a mí me encanta esto que tú haces y lo que yo intento hacer. Me digo a mí mismo de repente, ¿cómo democratizo el autoconocimiento? ¿Mm? ¿Cómo hago que llegue a la mayor cantidad de personas? Claro, no tengo nada que hacer con los elementos de contexto, te das cuenta, la gente vive en sus contextos, pero sí puedo entrar en el elemento de en la conciencia sentida y a la conciencia lingüística. Bueno, eso. ¿Mm? Sí, me acuerdo de tu libro, El bienestar organizacional, que uno de los aspectos que se relevaba era que había que lograr esta transformación en los líderes. O sea, si ellos no Por se supuesto. transformaban, de ahí para Mm. abajo era predicar era tirar, tratar de sembrar en el desierto, porque requiere Difícil. transformaciones. Ahora, Sí, claro, en el contexto organizacional que hay cierto orden, a pesar de que tú también te has movilizado fuertemente la redarquía, y que yo sí, creo sí, que la sí, organización se va volviendo cada vez más plana, inevitablemente, absolutamente. mantiene un cierto orden que es artificioso, porque está Sí, creado en un contexto particular que es distinto a lo que nos pasa en nuestras circunstancias de la vida. sí, Y ahí, claro, es mucho más claro, si yo transformo a los líderes, de ahí permea un poquitito por convivir. sí, En sí, un pero contexto de violencia donde tú dices, uno pudiera echar mano a la cabeza, decir, bueno, busquemos algunos que estén eso, más próximos y esperemos de que esa deriva tienda un poco a tal cual, tal bienestar. cual. Sí, bueno, mira, lo llevaste un poquito a lo organizacional. Es bien importante esto. Por supuesto que todos sabemos que el cambio se facilita de arriba hacia abajo. ¿M? Pero eso en muchos contextos no pasa. Pues son contextos hiperjerárquicos, autoritarios, que los que están arriba no quieren soltar los privilegios, da lo mismo, podemos hacer muchos diagnósticos. O sea, a mí me pasa mucho trabajando con jefaturas intermedias de organizaciones de distinto tipo, ¿ah? Que me dicen, ¿sabe? El cambio de arriba para abajo no va a venir. ¿Ah? No sé, a mi gerente solo le importa el número. O a mi director de servicio es un apitutado político y no lo vamos a sacar de ninguna manera. Y te definen el contexto así. Entonces, viene inmediatamente como lo contrario. Es como, entonces, el cambio es de abajo para arriba. Le vamos a incendiar la pradera. Que la evidencia muestra que tampoco funciona mucho. Y la tercera dirección de cambio es de micro a macro, que es la que yo más estimulo. Y a mí me importa esto. Todo lo que nos están escuchando, todos tienen un territorio de impacto. Y yo creo que hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es mi territorio de impacto? Personal, el mío, pero también tengo roles. A lo mejor soy papá, mamá, pareja, a lo mejor soy jefe, a lo mejor estoy en un equipo. Todos tenemos un territorio de impacto. Y a mí una cosa que me parece súper importante el autoconocimiento, Sebastián, es ponerle nombre a ese territorio de impacto
y empoderarse de aquello. Es como un llamado a asumir el propio poder sobre aquello, sobre las relaciones que están ahí e intencionarlo. Entonces, eso nos va a sacar de la queja, nos va a poner en el protagonismo. ¿Ya? Esto es bien obvio, pero es súper fácil criticar a los que tienen autoridad. Y que el presidente, y que el gerente, y que los ministros, y que los políticos, listo, nos queda lejos, ninguno está ahí, yo no estoy ahí. Pero yo sí tengo un territorio de impacto. Y mi responsabilidad gozosa es que ese territorio de impacto tenga la mayor calidad posible. Y sistémicamente voy a poder llegar, y energéticamente, son como campos atractores, ¿no? Campos energéticos, campos también cognitivos, bueno, sistemas, y voy a llegar a alguna gente. Y esto, estamos los dos hablando, nos encontramos, nos va a escuchar otra gente que va a resonar y va a poder hablar con otra gente. Y vamos tejiendo redes invisibles en que estos temas empiezan a ser habituales, comunes. Esta misma conversación, Sebastián, hace 15 años, era difícil tener. ¿Mm? Así no. ¿Mm? Interesante lo que aportas con el aspecto como de sociológico, porque ¿Mm? también pasa claro, es mucho más fácil quejarse de que el otro no se transforma para que yo me transforme en bienestar y la culpa es yo soy víctima del otro. Y también sobre todo en este mundo que se globaliza, nos interconectamos digitalmente, pero parece que no tuviéramos ninguna injerencia en ella. Claro. Y creo que también se traslada la ilusión de que el yo solitario a un ente social inoperante, Sí. que finalmente lo social no es mi dominio, yo solo opero en Sí. el dominio individual, y eso es una ilusión también. Absolutamente. Por eso la idea de redarquía es tan potente. ¿Mm? Porque, a ver, finalmente, miremos el cuerpo humano, po. ¿Cómo opera el cuerpo humano? ¿Ah? Voy a usar una metáfora ridícula. ¿Cuál es el gerente general del cuerpo humano? No hay gerente general. El cerebro no manda, el cerebro articula, coordina. El cuerpo humano son sistemas semiautónomos que operan semiautónomamente y el cerebro los integra. Bueno, parece que la vida social es la misma cuestión. Sistemas semiautónomos que nos coordinamos. Por lo tanto, esto que el presidente mande y nos ilumine, no. Por eso yo hago siempre un llamado súper intenso a mi territorio de poder, también como en comunidades, ¿no? Y tengamos lógicas autónomas o semiautónomas y colaboremos con otros. Y mi grupo y el otro grupo y el poder de la red. ¿Cómo es mi red? ¿Cómo la articulo? ¿Con qué otras redes interactúo? Y intencionar los ecosistemas de red y los ecosistemas de colaboración. Y eso nos dota de poder, no en el sentido de poder, bueno, poder sí, poderes políticos, en el sentido de hacer que las cosas sucedan, no en el sentido del acceso eh, Al privilegio, al abuso. malicioso, eso, al poder, ¿se entiende, no? Pero eso, y yo creo que estamos en un tiempo que no se está notando mucho, Sebastián, lo iremos viendo en los próximos años. Yo conozco muchos grupos que se van articulando, pequeñas comunidades en distintos dominios, ¿ah? En regeneración organizacional, cultural, agrícola, en estilos de vida, que empiezan a tener ciertas lógicas, y no son lógicas cerradas, no son lógicas narcisistas, no son lógicas iluminadas, ¿ok? Eh, Son grupos que entienden que tienen que establecer ecosistemas de redes con otros para bienes superiores, ¿no? Y yo creo que eso no sale mucho en los diarios, no sale mucho en la prensa, y yo empiezo a abrir los ojos y lo veo crecientemente desarrollado. ¿Mm? Sí, yo también coincido. Además, me hace mucho sentido porque yo la otra vez estaba divagando y decía, oye, debería existir un curso que se llamara así como es la vida, debiera ser lo social. Tú usas cuando haces este ejemplo de cómo opera el mismo organismo y cómo opera la ecología, cuando tú hablas de la vida plena, ahí hay leyes, ahí hay leyes, bueno, básicamente son leyes, derechamente leyes. Son Eso, tal cual. semiautónomas, se autorregulan, derivan coestructuralmente, pero pareciera que eso Poder, es como el poder equilibrio, distribuido, poder distribuido. ¿Mm? claro, que finalmente la palabra termina siendo un poco inadecuada cuando en la connotación que tú le estás dando, porque poder finalmente nos lleva mucho al yo tengo el poder de hacer que las cosas pasen a voluntad, tengo el No, 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 poder. no, 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 no. O sea, o digámoslo de otra manera, una toma de decisiones distribuida. ¿Mm? ¿Mm? Claro, y Toma que de es decisiones, interactiva, porque no es que como que mi brazo tome la decisión, por supuesto. es espontáneo, sí, por eso también me gusta mucho el concepto de espontáneo, es lo que estaba preparado ahí justo antes para que como resultado Sí, inevitable fuera esto. sí. Es que si uno pudiera simplificarlo, es como, sigamos al cuerpo.
individual y al cuerpo colectivo, si hubiera que ultra simplificarlo. Los orientales tienen un dicho, ellos anticiparon mucho los temas de las neurociencias en algunos casos, porque decía como, no hagas nada y el cuerpo se rectificará solo. Eso, Tiene mucho, parece súper sencillo, conecta con lo que tú dices, pero tiene que ver con que, ¿quién va a rectificar esto? ¿Mi cabeza, que probablemente lo echó a perder? ¿O el claro, fluir que viene de otro plano? claro. Es que la complejidad que hay atrás es lo que tú has dicho. Esto tiene un conjunto de leyes y ese conjunto de leyes hay que respetarlas. ¿Ah? Y cuando entra lo humano que no respeta, se corrompe, así, tal cual. ¿Mm? Claro, y quizá también nos permita llevar al tema de la confianza, porque claro, ¿la confianza en qué? Justamente en eso, en esa Exactamente, sabiduría, justamente ahí. exactamente. En el respeto a esas leyes, a esas leyes individuales, colectivas, está bien. Sí, Que, eso. que también nos lleva mucho al mundo de las paradojas, porque el lenguaje también nos va mostrando, como tú dices, mira, es un camino profundamente conectado pero solitario. A mí siempre Sí, me recuerdo este dicho popular que siempre viajo solo en las micros llenas, que claro. da Qué eso, buena. pero mucha paradoja, pero que se va limpiando, respondiendo cuando uno va subiendo de niveles. Sí, Creo que sí. espiritualmente en las últimas bastiones donde Eso. ya incluso las diadas se van en la espiritualidad, que hasta el bien y el mal terminan siendo parte de una misma cosa. Por eso la senda del despertar es desde la máxima fragmentación a la integración, a la unidad. ¿Mm? En las paradojas, en las polaridades, en las emociones. Oye, Ignacio, para ir cerrando, me gustaría regalarte unos minutitos para que nos redondees un poquitito el tema del autoconocimiento, Sí, quizá alguna práctica concreta, cotidiana que uno pueda ya, parta si quiere partir hoy día de la noche, haga esto. Algo que sí, aproxime a la gente. Yo creo que es necesario, pero no es fácil, está lleno de espejismo, el ego es un engañador profesional. Entonces, sí. una cosita, una práctica pequeña también, Sí, además de sí, sí, cerrar. es súper simple. Quiero decir que las prácticas hay que hacerlas todos los días, disculpen lo insistente. ¿Ah? Es como que cuando digo la corriente de vía es como que tuviéramos un enchufe cósmico disponible, pero no nos enchufamos. Así, tal cual, disculpa el ejemplo, pero o sea, hay que enchufarse. ¿Ah? Y para no darse ninguna vuelta, yo creo que una de las tecnologías más sencillas es la respiración. ¿Ah? Y a mí, bueno, está estudiado, a un montón de gente le sirve mucho cerrar los ojos, inspirar y inspirar luz blanca, así nomás, inspirar, yes, o luz dorada, me da lo mismo, pero una luz bonita. ¿Ah? ¿Ah? Por lo tanto, no es negra. ¿Ah? Inspirar, y en 4 momentos, inspiro, espero, me lleno, me cargo, me magnetizo, expiro, me saco, y en el cuarto momento, expando eso bueno a donde yo quiera, a otros, al mundo. Y es súper simple. Inspiro, me lleno, me magnetizo, saco, comparto. Eso, eso he hecho 5 minutos, nada más. Pruébenlo, pruébenlo. Y si no, buscan mi mail y me tiran tomate. Si funciona, es conectar con la energía de la vida. ¿Mm? Bueno, hay que tener fe y, como tú dices, constatarlo, porque Tratarlo, hágalo, experimentación. véalo, después nos cuentas si le resultó o no. Tenemos fe en que sí le va a resultar. No, no tenemos fe, tenemos certeza que les va a resultar. Mejor aún. Eso. Oye, Ignacio, muchísimas gracias por el espacio, el encuentro, hacerte tu tiempo también y compartir. Yo sé que quedaron hartas cosas fuera que pudiera haberte como Está bien. estrujado para otras líneas también. Pero agradecer profundamente todo el compendio de cosas que has ido articulando también para dar un relato con harto sentido, también bien inspiracional en este ciclo de autoconocimiento. Así que nada más que Sí. agradecerte profundamente. Ven, yo también, gratitud a ti, Sebastián, por el espacio, por la sintonía. Mucho tiempo, muchos años que no conversábamos, entonces súper bonito ver. Estamos compañeros de camino. A mí me encanta esa idea, porque alguna gente cree que la senda del despertar es que los que van despertando son superiores a los otros. Nada, si todos vamos a hacer el camino, somos todos estudiantes de la vida. Así que humildad y movimiento. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias a todos los que siguen el canal, invitarlos a seguir también a Ignacio en sus redes sociales. Él tiene su página web, basta con poner Ignacio Fernández Reyes en Google, pueden acceder a su página web y de ahí pueden navegar por el resto de sus redes sociales, compartir,
suscribirse, comentar, todo eso ayuda a que este tipo de contenidos que son esenciales para el comprender lleguen a más gente. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.